Pablo, ¿cómo le va? Martín Semona lo saluda. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, Pablo, queremos dialogar justamente de tu nuevo libro. Primero que nada, hablar de Malvinas, ya por supuesto que a los argentinos nos toca en la fibra más íntima de nuestro ser. ¿Cómo fue el contacto con estos tres sobrevivientes de la guerra que te abrieron en su corazón y que te contaron todos sus recuerdos? Bueno, la verdad que yo tengo, este libro es un natural sucesor de otro que salió en el 2019. En el 2019 trabajé con una madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, y por esta misma editorial, Marea, Sí. publiqué El lado Norita de la vida. En ese tiempo, bueno, tuve muchísimas presentaciones con Norita hasta que llegó la pandemia, y la verdad que después me quedó como resonando, bueno, el fin de la dictadura, pensar también qué pasó con el inicio de la democracia, bueno, estas cosas que uno empieza a hacer, la importancia de hacer memoria, y a mí como psicólogo y también como escritor siempre me interesa husmear en mi memoria, y a partir de mi memoria abrirla al campo más social, ¿no? Que no quede en mí. Por eso trato en general en los últimos libros de trabajar con temas históricos. Así que, bueno, me puse a pensar cómo encarar el libro sobre Malvinas. Me parecía que era un tema del que tenía que hablar. No sabía entonces, la verdad que no había registrado que venían los 40 años. Me puse a trabajar en el 2020. Acá en la zona oeste, donde estoy yo, de Buenos Aires, en Castelar, pasó, digamos que por mi consultorio han pasado familiares e incluso un excombatiente. Y dije, bueno, tengo que ir por el lado de gente que conozca, que se va a abrir con mayor distensión. Así que se me ocurrió a encarar el libro como los elementos de la naturaleza. Así que fui por tierra, trabajé con Reinaldo Arce, que era un muchacho de 18 años, de una vida normal, tranquila. Estaba en Mar del Plata cuando la mamá le avisó que tenía que presentarse al servicio militar obligatorio. Una historia impactante, porque es el que yo siempre digo, podría haber sido yo, podría haber sido alguno de mis hijos, una persona de clase media, tranquilo, con proyectos laborales y formativos, y de pronto, sin haber tirado ni subido un solo tiro, en abril ya están en la guerra de Malvinas. Después por agua se me ocurrió trabajar con Darío Arce, que Darío es Darío Correa es un muchacho también santiagueño, de una vida de mucha pobreza y dificultades económicas. Se puso feliz cuando le tocó el servicio militar obligatorio, él porque quería conocer el mar que no conocía, subirse un barco. Bueno, así que Darío feliz con haber sido el azar lo había beneficiado en ese sentido, con un número alto. Le tocó la Marina, y de pronto está en el Belgrano y después del hundimiento, 2 días naufragando. Una historia bastante dramática. A Darío Correa también volver del naufragio no fue fácil, tuvo una vida muy traumática. Ahora por suerte está mucho mejor. Y por último, por aire, trabajé con Alberto Filippini, que era militar, el único militar con el que trabajé, de formación militar, de familia militar, y él, si bien estaba preparado teórica y técnicamente, obvio que nunca había ido a una guerra, y menos en mar abierto, ¿no? Así que bueno, con los tres me encontré durante varias jornadas, desgrabé las charlas que tuve con ellos, y después las trabajé ya como testimonio, y de alguna manera hice como una novela libre, con veracidad de los hechos, ¿no? Claro. Ahora, la potencia del contraste en aquellos que eran jovencitos de 18 años, que estaban haciendo servicio militar obligatorio, y por supuesto una persona preparada, entre comillas, como Filippini, muestra las cuentas, y los relatos posteriores de cómo volvemos de la guerra de Malvinas, muestra las cuentas claras de cómo afecta la guerra a los seres humanos, y en este caso, por supuesto, estos tres argentinos. Claro, sí, Martín. A ver, son preguntas que el lector, la lectora se van a encontrar con, obviamente, un libro escrito por un psicólogo, porque de alguna manera cada uno de ellos lo fui llevando también y ellos se fueron abriendo, y bueno, cómo era su vida antes de Malvinas como trauma, como un hecho personal, histórico, contundente, y bueno, preguntas que se dan es cómo se vuelve de la guerra, cómo sigue la vida de quien estuvo al borde de la muerte, cómo volver a ligar con la vida, ¿no? Cómo rearmar tu vida tras ese trauma. Y no olvidemos
que el inicio de la democracia también hubo una etapa de desmalvinización, no se hablaba de Malvinas, los excombatientes venían con algo así como lo que se llamó el pacto de silencio, la sociedad también no preguntaba, llevó mucho tiempo para repensar la historia y ahora a los 40 años, casi como los 40 años de una persona. Yo siempre digo que suele pasar que en el consultorio cuando llega alguien y está por cumplir 40, se hace los replanteos de la vida, la síntesis, es una edad muy importante los 40 para un replanteo existencial y sin lugar a dudas como nación también tenemos que pensar que estos 40 de Malvinas nos tiene que servir para pensar, y justo en este contexto de una guerra también entre Rusia y Ucrania, ¿no? Uno pensaba que esto no iba a volver a pasar y sigue pasando y sigue afectando nuestras vidas, ¿no? Lamentablemente está ocurriendo. Pablo, el título, me quedo con La Isla Interior, me imagino tiene que ver con referencia a esto que nos contaba, ¿no? La construcción hacia adentro que realizó cada una de estas personas, pero también con la presión de una sociedad que no hablaba justamente de Malvinas, es decir, estaban como atrapados en unas islas también. Sí, el título, la verdad que me costó, iba a ponerle la memoria de Malvinas, me pareció como muy cliché, lo trabajé muchísimo con la editora, con Constanza Brunel, que es la editora de Marea, y ella, bueno, leyendo juntos el libro, se desprendió naturalmente el título porque en más de una ocasión me pregunto cómo siguieron estos sobrevivientes, ya no fuera de Malvinas, pero con la isla interior, con la isla adentro, con las islas dentro, cómo es el mundo interior, el aislamiento, ¿no? La isla viene de aislamiento también, un montón de palabras, de significantes, que me parecía como que, bueno, es justamente para mí el alma, el espíritu, la columna de este libro es eso, ¿no? Claro. Cómo uno sale de un trauma y cada uno de ellos, por suerte, pudimos ir trabajando sobre el final de cada capítulo, en, bueno, cómo se reconectaron con la vida. Algunos les costó muchísimo más, ¿no? Y otros quizás con una forma un poco más paulatina, pero que pudo enseguida ligarse a la vida. Claro. La isla interior, de alguna manera todos tenemos una isla interior en la que hay que sumergirse, ¿no? Y trabajar sobre eso. Ahora, Pablo, tu rol de psicólogo también, uno no puede evitar pensar lo que han vivido justamente esto bueno, en su momento chicos, ¿no? Sí. ¿En algún momento las imágenes del terror se van de la cabeza? Es una pregunta fundamental, me parece. Mira, por ejemplo, Darío Correa, que es el que estuvo en el hundimiento del Belgrano, es la historia más dramática. ¿En qué punto? Porque, digamos, Alberto Filippini, como decía, el hecho de prepararse como aviador, como cazador, ya él había incluso estado en Chile cuando estaba el conflicto con Chile, es decir, que él estuvo al borde de una guerra terrestre, ¿no? Que iba a ser diferente también. Pero bueno, un militar preparado de alguna manera para, digamos, nadie quiere una guerra, de la misma manera que un policía a lo mejor no quiere enfrentar a un ladrón, pero de alguna manera se prepara para eso, ¿no? Reinaldo Arce, que estaba en tierra, digamos, la guerra iba acercándose, él sabía que en algún momento ya empezaba la guerra, se iba acercando la guerra, ya en algún lugar de las islas ya estaba aconteciendo la guerra, pero Darío se sube al Belgrano, ¿no? Zarpa al Belgrano, y en alta mar recién les dicen que están en guerra, pero en las islas, ¿no? Claro. Y de pronto aparecen estos traicioneros, 2 torpedos, que el Conqueror, digamos, de alguna manera es como una suerte de traición, se entiende históricamente, y hunde al Belgrano, y en Belgrano hay un montón de muertos, y Darío de pronto tiene que estar naufragando con el miedo a que no los encuentren y a morirse de frío. Es al que más le costó reconectar con la vida, le seguía apareciendo ruidos, recuerdos, tuvo algunos intentos de suicidio, se iba al puerto de Buenos Aires y se sentaba a mirar barcos. Bueno, un muchacho que quedó arrasado inicialmente y después, despacito, de ahí cuento en el libro, alguna suerte de presencias mágicas y amorosas lo ayudaron a reconectar con la vida. Bien. Pablo, contanos, ¿ya está disponible el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir?
Sí, el libro por suerte va a tener muy buena distribución. Naturalmente como es una editorial de acá de Buenos Aires, ya acá en Buenos Aires, en la capital y el Gran Buenos Aires se consigue rápidamente. Va a ir llegando entre la semana que viene y la otra a todas las librerías del país, así que va a estar en Tucumán, calculo, entre la semana que viene y la otra. Se puede comprar en formato papel o también en ebook, así que Bien. va a tener muy buena distribución. Bien. Pablo, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Martín, por esta linda entrevista. Bien, que tengas un buen día. Hablamos con Pablo Meliquio, psicólogo y escritor de La Isla Interior, 3 vidas después de Malvinas.